Estamos agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente y alabar y bendecir el nombre de Jesucristo. Mi deseo, darles el saludo que se acostumbraba en la iglesia de Jesucristo al principio: gracia, paz, misericordia, y en esta hora agregaré yo, como fue en el libro de Judas, fe. A este domingo 5 de abril del 2020 estoy por compartirles a ustedes algo que considero que es de gran bendición. El tema a desarrollar tiene por nombre Conociendo al Redentor. El texto que vamos a usar se encuentra en Isaías 59:20 y voy a leerlo. Y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Voy a explicar después este versículo más adelante, pero hoy quiero empezar a desarrollar precisamente ese tema, hablando de que es el nombre dado al que tiene la capacidad de redimir. Fíjense bien en todo eso, porque después vamos a definir el concepto de redentor. Vamos ahora a buscar Job capítulo 19, versículo 25, y la escritura nos dice así, fijándose en algo muy importante, que el libro de Job se considera el libro más antiguo de la Biblia en cuanto a cronología, y vemos que Job, como uno de los patriarcas, quizá contemporáneo de Abraham, tenía ya muy clara la idea del Redentor. Y dice pues, entonces, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Qué tremenda revelación, porque entonces nos está diciendo que conocía a Jesucristo como el Redentor y que además hay algo, le estaba dando esa eternidad. Sé que mi Redentor vive porque Jesucristo es el principio, el fin, el alfa y el omega, y como dice allá Apocalipsis 1:8, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, pero también habla de la obra redentora de Jesucristo, porque está diciendo, al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, que el Señor Jesucristo está haciendo esa obra de Redentor, venciendo a la muerte y levantándose de la muerte para ser un Redentor que vive y para darnos a nosotros la vida eterna. Vamos a seguir allí adelantando, porque hay muchas cosas que hoy quiero hablar con ustedes. La palabra mesiánica cumplida en Jesucristo, en un Cristo que ya vino, ¿sí? Él es el Redentor de su pueblo. Vamos pues ahora a ver algunos versículos en el Nuevo Testamento para que veamos que esto no solo viene desde el libro más antiguo, sino que está dado en toda la Escritura para que nosotros podamos conocer al Redentor. Tito capítulo 2, versículo 14, nos dice de la siguiente manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es indudable que este Redentor vino para quitar toda iniquidad, es decir, todo pecado, y para purificar un pueblo propio, es decir, vino para que fuéramos de Él, para que fuéramos suyos, y además con un propósito, que fuera un pueblo celoso de buenas obras. Vamos ahora al pasaje que precisamente en el Nuevo Testamento es el pasaje con el mayor contenido doctrinal de lo que es el Redentor y de lo que hace la redención. Y dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, es un regalo de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estoy hablando que la palabra mesiánica cumplida en Jesucristo, Él ya que ya vino, declarando que Él es el Redentor de su pueblo, y aquí nos queda bien claro que es mediante la redención que es dada en Cristo Jesús. Confirmemos esto en las Escrituras y vayamos ahora a Efesios capítulo 1, versículo 7, y dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora ya nos está hablando cómo hizo Él esto, a través de qué medio, a través de qué recurso, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así es que más adelante veremos que ese es el precio de la redención. Vamos ahora a confirmar esto en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, hablando
de que estamos conociendo al Redentor y que esa palabra mesiánica cumplida en ese Jesucristo que yo vino, Él es el Redentor de su pueblo. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, otra vez aparece aquí la sangre de Jesucristo como el medio, como el recurso, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así es que esta redención es universal, es terrenal y mundial, y de esta manera nos queda bien claro, estamos conociendo al Redentor, que Jesucristo es el Redentor de su pueblo. Vamos a dejar a un lado, y después de haber estudiado intensamente las Escrituras y estudiado acerca del Redentor en lo más que pude, llego a una conclusión y llego a un concepto que no tiene nada que ver con alguna consulta, alguna predicación en el aire o en el internet, sino que sale del corazón debido a lo que Dios me reveló a través de lo que es el Redentor. Concepto del Redentor: persona que tiene la suficiente capacidad de redimir, es decir, de comprar y liberar a personas y cosas, y que paga el rescate, precio justo y completo que se demanda para preservar la vida, la integridad, la libertad y la propiedad, asumiendo su responsabilidad como pariente. ¿De dónde está sacado especialmente el concepto? De muchos textos, pero quiero leerles a ustedes Hebreos capítulo 2, del 9 al 18. Ahí está para mí resumido este concepto. Y dice la Escritura: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Es bien claro que se habla de Jesucristo como nuestro Redentor, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar, ahí está parte de la redención, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí está el perdón. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Obra totalmente de lo que veremos en los conceptos de términos, tanto en el hebreo como el griego. Esto es para que estemos libres totalmente de cualquier servidumbre. Bien, entonces para completar, yo quise dar este concepto de Redentor antes. Ahora quiero hablar de este término, tanto en el hebreo como en el griego. Me voy a cargar más en la explicación del hebreo, porque el texto que estoy tomando, precisamente de Isaías 59:20, está en el hebreo y corresponde a lo que unos pronuncian como Goel o el Gaal, y significa redimir. Fíjense bien por qué di ese concepto hace rato: liberar, vengar, asumir responsabilidad de pariente. Ahora vamos a explicar un poquito más esto, porque esto viene de esta palabra viene desde el libro del Génesis y se encuentra. Vamos ahora a Génesis 48:16 para empezar a explicar este término. Y corremos hasta allá y dice la Escritura
de la siguiente manera: y el ángel que me liberta de todo mal. La palabra que aquí se usa es Goel o Gaal y es redención del pariente. Vamos a volver a leer. Y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Entonces vemos que era la bendición de José, que estaba dando, ¿verdad?, a sus hijos, a Efraín y a Manasés. Pero eso ahorita no me interesa tanto, sino hablar de que el ángel que me liberta, que me redime de todo mal, nos quiere bendecir. Ahora conocemos al Redentor un poco más y él sigue siendo ese ángel que me liberta, que me redime de todo mal y que me bendice. Vamos a seguir explicando un poco más de este término. Sí, el rescate para cancelar deudas, el empobrecimiento o preservar la propiedad por el pariente más próximo, vamos a verlo, y de ahí otra vez volvimos a tomar parte del concepto de Redentor en Levítico 25:25. Nos vamos hasta Levítico 25:25 y vamos a encontrar ahí un concepto más del Goel. Y dice así la palabra de Dios: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará, ahí está el rescate, lo que su hermano hubiere vendido. Fíjese nada más que la redención entonces asume una gran bendición, cancela deudas, rompe el empobrecimiento, o decir, la maldición de la pobreza, preserva en nosotros propiedades para esta tierra. Y todo esto es la obra del pariente más próximo, más cercano. Para nosotros ahora, este es Jesucristo. Por eso quiero que conozcan al Redentor. Él es el Redentor y Él es el que hace el rescate. Vamos a seguir adelante para entender este término que está en el Antiguo Testamento. Y ahora nos vamos a Deuteronomio 32, versículo 43. Y vamos a mirar qué es lo que la Escritura nos quiere revelar ahí. Y vamos a ver qué dice la Escritura de la siguiente manera: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces sabemos que esto era un cántico de Moisés, pero aquí hay una gran revelación. Amado hermano, y después hoy vamos a tener esto también, algo muy importante para que usted tenga paz. Al Redentor se le da el nombre de vengador de la sangre. Normalmente hemos escuchado predicaciones acerca del Redentor y de la redención, pero muy poco se trata el asunto, y esto para mí está revelado aquí en la palabra, de que al Redentor se le da el nombre de vengador. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí dice el vengador de la sangre. Entonces vamos nosotros a mirar que esto tiene sustento. También el mismo capítulo 25, cuando se hablaba, ¿verdad?, de aquel que huía a las ciudades de refugio cuando había cometido un homicidio o una herida, y que tenía que llegar a esa ciudad de refugio antes de que lo alcanzara el vengador de la sangre, el pariente cercano. Vamos a ver estos versículos y también vamos a tener una aplicación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahora vámonos al Salmo 94, versículo 1, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice la Escritura en el 94:1. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Para gente como David y para otros salmistas era claro que la palabra que aquí se usa es el Goel. Él es el Dios de las venganzas. Él es para nosotros el pariente más próximo, el pariente cercano, y es vengador de la sangre. A decir que Él es el que tiene que tomar cuenta en las cosas que nosotros no debemos de tomar cuenta. Vamos ahora, para que usted se goce, a Nahum, y vamos ahora hasta Nahum, y ese es uno de los profetas menores, y pues se encuentra, vamos a ver, Nahum, Habacuc, y en el capítulo
1, versículo 2, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Fíjese nada más que a veces no hemos tomado en cuenta que uno de los nombres del Señor es Dios celoso, pero también es Dios vengador, es el Dios Goel, en este caso aplicando como vengador de la sangre. Jehová es vengador, otra vez vuelvo a repetirlo, y lleno de indignación, y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Esto es indudable, que dirán, pues es cuando son enemigos de Dios, pero a veces nosotros como hijos de Dios o como siervos de Dios hemos visto ejemplos muy tremendos en donde interviene el Señor tomando venganza, y es el Dios vengador. Ahí se está manifestando, y debemos conocer al Redentor como también tiene ese nombre de vengador de la sangre, y Dios es vengador, y Dios es quien se llena de indignación cuando nosotros somos tomados por Dios, y Dios tiene que defender a su pueblo porque está defendiendo su obra y su nombre, y Él es el vengador. Y yo tengo algunos ejemplos tremendos, especialmente, ¿verdad?, en una de las iglesias que hace muchos años estábamos tratando de establecer. Había un hombre que con unos 40 y tantos años de edad, que continuamente nos estorbaba y llegaba y nos ofendía y nos decía cosas en contra de nuestras personas y aún de nuestra familia. Y el hermano, ¿verdad?, que ahí nos recibía, era militar, y dijo: deje de poner un uniforme y sacar la 45 y matarlo, porque ya eran muchos meses de que nos molestaba. Y yo le dije: no tienes nada que hacer. Yo no entendía este término de vengador de la sangre. Ahora lo entiendo y puedo testificar de ello. Yo solo le dije: ten paciencia, Dios está con nosotros, no hagas nada. Dice: lo mato y hablo de que ofendió al uniforme y ofendió de alguna manera a la institución militar, y me entrego a las autoridades. Dije: no hagas nada. Estuvimos esperando mucho tiempo. Pasaron muchos meses y después de un tiempo se nos informó que había sido llevado al hospital de repente y que en breve tiempo, en uno o 2 días, había muerto. Qué terrible, ¿verdad? No le deseamos mal a nadie, pero él estaba estorbando la obra de Dios, y el Señor es un Dios celoso y vengador y lleno de indignación, y Él fue el que tomó venganza. No nos gusta aceptar cuando la Escritura nos revela que Dios da la vida, pero que Dios mata, que Dios hiere, pero que Dios sana. Pero Él es el soberano y Él tiene por nombre el vengador. No queremos que esto sea puesto como algo que usted malentienda y que usted le desea a las personas, porque esto queda en la voluntad del Señor y queda en obra del Redentor, y no como un deseo que pudiéramos nosotros tener por un enojo pequeño o por un enojo grande, sino que queda en las manos del Señor. Vamos a confirmar esto y vamos a mirar cómo Dios obra. Y vamos ahora al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 12, versículo 19, y vamos a leer algo que hemos leído pero que a veces no hemos aplicado. Y dice la Escritura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, esto es lo que yo les platiqué, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré al Señor. Esto es parte de conocer al Redentor. Él es el vengador de la sangre, y aquí lo vemos en el Nuevo Testamento, como Pablo, teniendo entendimiento de lo que pasaba en el Antiguo Testamento y en la ley, ahora lo pone bajo la norma de la gracia del Señor, y nos habla que del Señor es la venganza y que Él pagará a quien así se oponga a su obra, y aún a los que verdaderamente somos sus siervos y sus hijos, y que no estamos más que para hacer bien, y a veces se nos estorba o se nos maldice, y el Señor se encarga. Esto es para mí una revelación, el saber que nosotros tenemos en el Goel, en el Redentor, el vengador de la sangre. Vamos a confirmar que esto no solo queda para personas extrañas, sino que trasciende hasta su propio pueblo y en las dificultades que el pueblo de Dios pueda tener entre sí. Y esto es algo muy tremendo, y en la conducta que su pueblo va a tener. Esto nos debiera de llevar a estar en un temor de Dios, porque así está escrito. Vamos ahora a la carta a los Hebreos, al capítulo 10, al versículo 30, y dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Agrego el 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora nosotros estamos viendo
que también el vengador, cuando su pueblo está siendo desobediente, cuando su pueblo no está haciendo su voluntad, cuando su pueblo no está entendiendo la separación, mayormente en estos días en que nos están pidiendo nuestras autoridades civiles una separación, una sana distancia. El Señor, ¿desde cuándo? El término iglesia, ecclesis, es llamados aparte, y toda la santificación que Dios está queriendo, que más adelante veremos, y nosotros a veces no hemos entendido, no hemos guardado la palabra, no hemos hecho su voluntad. Entonces vea, para algunos que están esperando parados en una gracia que es desobediencia, que es libertinaje, y mire lo que el Señor dice otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién? A su pueblo. Él trata con los impíos, Él trata con los que son sus opositores, pero Él va a juzgar a su pueblo. Y acuérdese que el juicio empieza por la casa de Dios, y no empieza por los impíos, y no empieza por aquellos que ya han decidido no tomar en cuenta a Dios, sino que los que, diciendo que son hijos de Dios, somos juzgados primeramente antes que nadie. El Señor juzgará a su pueblo. No provoque al Señor, tema a Dios, tema su palabra, tema su presencia, tema su nombre. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Voy a dejar ahí y vamos a otro punto para entender este término del redentor o del redimir como verbo, o de la redención como sustantivo. Y algo muy importante que pronto se verá cuando se trate de este tema, cuando hablemos de la clase de Ruth. Redención completa y no ventajosa. Ruth 4:5. Vamos a esta hora. Si hay un libro que está claramente operando la redención, es el libro de Ruth. Este es un ejemplo en el Antiguo Testamento muy claro de lo que significa la redención y de cómo debe de obrar el Redentor. El libro de Ruth se encuentra después del de Jueces, y vámonos hasta ahí, al capítulo 4, versículo 5, dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Yo dije, una redención completa y no ventajosa. Este Booz no era el pariente más cercano. Había uno que tenía más derecho que él, pero aquel nomás quería una redención ventajosa. Quería tomar nada más las propiedades, quería tomar los bienes de aquel varón Elimelech y de sus hijos Kelión y Malón. Y Ruth se había casado con Malón, y ahora le dice: ok, tú quieres las propiedades, tú quieres las ventajas, tú quieres tener posesión de esto y quieres redimir, con todo gusto, pero la redención es completa. Eres un ventajoso y no va a haber una redención ventajosa. Tienes entonces que tomar a esta mujer, a Ruth moabita, esposa de Malón, y tienes que hacerte cargo de Noemí, y entonces adelante. ¿Y qué fue lo que hizo? Rechazó totalmente esto. Nosotros aprendemos, tenemos un redentor en Cristo Jesús que va a darnos una redención completa, y que no es una redención ventajosa, sino que es una redención en donde el Señor está preservando, como nosotros aquí vimos, la integridad, y de ahí tomé ese concepto, de ahí estoy tomando la libertad, está tomando para nosotros el preservar nuestra vida y aún la propiedad, asumiendo como pariente cercano la redención completa, es decir, siendo una redención responsable. Vamos abajito a Ruth 4:6 y dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Miren nada más que egoísmo. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que estamos hoy aquí levantando? Nosotros en Jesucristo tenemos el pariente cercano y responsable que está listo para efectuar en nosotros la redención. Él es el pariente cercano. Vamos a seguir adelante aprendiendo de Ruth, ahora en el 4:9, y dice: y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Muy bien. Entonces, ahora aquí es donde entra el concepto que ahorita en un momento vamos a ver,
está muy explicado y de una manera más intensa acerca de la adquisición o compra. Entonces había una adquisición de propiedades y de compra. Yo dije, ¿verdad?, que se compraba y se liberaba a personas y cosas. Aquí nos estamos viendo que estaba comprando y liberando las propiedades, las posesiones de Elimelec y de sus hijos, Kelión y Malón, pero también estaba liberando y estaba adquiriendo a Ruth y a las responsabilidades que tenía con ella y con Noemí. Entonces vemos que había ya una adquisición y que entonces estaba haciendo una compra por ser el pariente cercano. Vamos a seguir adelante ahora con el versículo 10. Dice, y que también tomó por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. ¿Qué podemos aprender aquí? Lo que yo ya venía diciendo y que lo hablé de mi concepto de redentor, y esto lo tenemos en Jesucristo. Él estaba guardando la integridad de Noemí, él estaba guardando la integridad de Ruth, él estaba guardando el nombre. Qué cosa tan preciosa, ¿verdad? El Señor entonces nos está diciendo que aún nuestro nombre, bajo el nombre de Jesucristo del Redentor, está siendo guardado. Y también estaba guardando la descendencia de este varón. Y en este caso, ¿verdad?, el Redentor nos ha dicho, ¿verdad?, que va a guardar también la descendencia. No voy a llevarles, pero ahí en Malaquías dice que el Señor quiere una descendencia de nosotros para Dios. Pero también en el Salmo 112, versículos 1-2, dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, sí, la generación de los rectos será bendita. Entonces nosotros estamos viendo que el Señor sigue queriendo guardar nuestro nombre y sigue queriendo guardar su descendencia. Hay cosas muy importantes. Cuando alguien no quiere tomar en cuenta a Dios aún de su pueblo, Dios no lo quiere conocer ni por nombre, ni quiere saber su nombre. Y nosotros tenemos una parábola que dejó Jesucristo allá en Lucas capítulo 16, tampoco la voy a citar, de Lázaro y el rico. El rico tenía muchas posiciones aquí, era muy importante, muy afamado, y Lázaro era un mendigo. ¿Y saben qué? Dios lo conocía por nombre y al rico no lo conocía por nombre. Entonces el Señor conserva nuestro nombre. ¿Ahora qué? Si tú en verdad quieres recibir al Redentor y el Redentor vive en tu corazón y este es Jesucristo, el Señor va a guardar tu nombre y va a guardar tu descendencia. Bendito sea el nombre de Dios por todos los siglos. Amén. Ahora voy a dejar un rato ahí y quiero explicar la redención en el Nuevo Testamento. Ya habíamos leído Romanos 3:24, pero vamos a volverlo a leer para que quede claro qué es lo que yo quiero hablar acerca de la redención. Y ahí se encuentra, ¿verdad?, totalmente concentrado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es el Redentor. Así es que la palabra redención en el Nuevo Testamento y está congruente con el concepto del Antiguo Testamento y de las Escrituras y con el concepto de que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Mesías Redentor, liberar mediante el pago de un precio. Así es que ahora vamos a ver que hay tres palabras que se usan en el griego. En el hebreo se usa hay otra palabra también que se usa aparte del goel, pero yo no quiero explicarla porque no quiero que haya confusión. Pero en el caso del griego vamos a explicar las tres palabras. La primera palabra es agorazo, la segunda palabra es hexagorazo y la tercera palabra es lutro. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en este proceso de redención. Estas tres palabras nos hablan de un proceso en la redención, de un desarrollo en la redención y de la obra del Redentor en nuestra vida. Esto es Cristo Jesús. Primero, agorazo significa comprar en el mercado, en un mercado muy específico, en el mercado de esclavo. Amados hermanos, si nosotros vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14, nos vamos a encontrar, ¿sí?, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tú estás vendido al pecado, estás en un mercado en donde estás ahí a causa del pecado y como pecador,
Y amado hermano, el Señor quiere comprarte en el mercado, en ese mercado de esclavos, en donde tú estás totalmente siendo esclavo del pecado. Vamos a confirmar esto. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos viendo que el Señor ha venido a darnos ese comprar en el mercado, de tal manera que Él, ¿cómo nos compra? A través de su sangre. Ya lo estamos viendo en Romanos 3:24 y 25. Y amado hermano, pero ahora tenemos algo muy importante, que hay un rescate, y el rescate tiene el precio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento nosotros estábamos viendo la manera en que operaba la redención, pero aquí estamos viendo que el medio por el que opera la redención es la sangre de Jesucristo. ¿Dónde tenemos más claramente? No me voy a entretener, hay muchos versículos que hoy yo pudiera darles, pero si nosotros vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, es muy claro acerca del concepto del rescate. Y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y continúa hasta el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra, amado hermano, que aquí estamos usando, ¿verdad? Exeteo, rescatar, es procurar en esta hora, ¿verdad? Traer, ¿verdad? Para hacer en el sentido de buscar, ¿verdad? Entregar lo que al Señor quiere que nosotros paguemos por rescate. El precio del rescate es precisamente la sangre de Jesucristo. Muy bien. Entonces tiene un precio. Voy a dejar ahí el agorazo, podría yo explicar más, hay muchos términos en el Nuevo Testamento que se usan para hablar de comprar en el mercado de esclavos y ser rescatados por el precio de la sangre de Jesucristo. Vamos a la segunda palabra, ex agorazo. Usted entiende que cuando en griego se usa ex significa salida, entonces significa comprar y sacar del mercado. Es decir, amado hermano, que nosotros, como tenemos en el Redentor, alguien que nos compra y nos saca del mercado y nos hace libres. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice: y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hemos sido libertados del pecado. Vimos anteriormente en Romanos 7:14 que estamos nosotros vendidos al pecado y que la paga del pecado es muerte, pero aquí nos está dejando claro que ya somos libres del pecado, confirmado. Versículo 22, mas ahora que habíais sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Algo muy importante, que la redención siempre nos va a llevar a libertarnos del pecado. Somos libres y nos hace siervos de Dios, y algo que a veces no les gusta, que el Redentor nos está diciendo: la obra, como hace rato dijimos, es completa y tiene fruto de santificación y finalmente como fin la vida eterna. Vamos a confirmar del hexagorazo. Qué bueno que hemos aprendido todos esos textos, porque ahora Gálatas 5:1 dice: estad, y está en imperativo, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya somos libres, estamos fuera del mercado, ya no debiéramos estar en la práctica del pecado. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Vendidos al pecado. Versículo 13 de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es que esto limita a todos esos cristianos que, por tener la gracia de Dios y por haber alcanzado la redención por la sangre de Jesucristo, amados hermanos, que ha sido el precio del Señor, ahora quieren usar como un libertinaje de servirse para la carne. No hemos sido llamados a eso, sino que a libertad nos llamó el Señor y debemos usar esa libertad correctamente. Bendito sea el nombre de Dios. Dejo esa palabra, ya hablé de agorazo, hablé de hexagorazo, estamos hablando de los términos para que usted entienda que estamos conociendo al Redentor y la obra de redención que hizo. Lutro finalmente significa soltar.
Qué cosa tan hermosa tenemos aquí. Toda la obra de redención del Señor. Esto es lo que el Cristo como Redentor ha hecho. Me ha comprado en el mercado, me ha pagado el rescate, me ha sacado del mercado. Ahora me suelta. Es decir, ya no hay lazos en nuestra vida. Quisiera que esto lo experimentaran todos los que dicen que Jesucristo es su Señor y Salvador y que lo están entonces aceptando en ese gran término de salvación como Redentor, y que de esta manera la redención rompe lazos, rompe ligaduras, rompe ataduras, rompe cadenas. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dice, y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Ya no tenemos lazos con el diablo, y el que practica el pecado es del diablo. Ya no tenemos, y ya no vamos a estar cautivos a la voluntad de él. Ahora estamos bajo la voluntad de Dios. Sigamos viendo, ¿verdad? Y es muy claro cómo se rompen las ligaduras, las ataduras, las cadenas. Vamos ahora a la obra de Jesucristo en cuanto a esa unción que le trajo para ser el Mesías y el Redentor. Lucas capítulo 4 versículos 18d. Y dice, ¿verdad? Bueno, voy a empezar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y el D, ¿verdad? 1, 2, 3 dice, a pregonar libertad a los cautivos. Ya no estamos con lazos, ni ligaduras, ni ataduras, ni cadenas. El Señor ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Él es el Redentor, yo recibo. Y el E, y dice, ¿verdad? Y a poner a libertad a los oprimidos. Así es que ya no hay lazos, ya no hay cadenas, ya no estamos oprimidos porque el Señor así lo ha hecho. Quiero terminar con Romanos para que usted acabe de entender este término, capítulo 8, versículo 21. Y dice la Escritura de esta manera, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, agrega, ¿verdad?, la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es la obra del Redentor. Comprar en el mercado, comprar y sacar del mercado, libres, soltarnos, ya no hay lazos, ya no hay ligaduras, ya no hay ataduras, cadenas, y además venimos a hacer bendición para la creación. Venimos a hacer bendición para este mundo porque vamos a estar en la libertad, en el hexagorazo en la libertad del gloriosa de los hijos de Dios. Regresemos a nuestro tema. Ya usted entendió el concepto de Redentor, ya usted entendió los términos en hebreo y en griego. Ahora nos vamos a regresar porque yo estoy parado en Isaías 59:20 y vamos a regresar. Dios es el Redentor por excelencia. Hay quien se quiera meter como Redentor, pero no hay quien se compare a él. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 6. Y vamos a empezar a aprender que él es el Redentor por excelencia. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo libraré de su servidumbre, yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí está otra vez el Goel de Dios, hablando del pariente, diciendo, Señor, a nosotros, Jesucristo, el Dios de lo alto, es nuestro pariente cercano. Ya lo vimos en Hebreos capítulo 2, dice, anunciaré a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré, ¿verdad? Él va a publicar su nombre en medio de nosotros y vemos que Dios es el Redentor por excelencia. Confirmemos esto en el Salmo 77, versículo 15. Vamos allá al Salmo 77, versículo 15, y dice la Escritura, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Estas dos veces estamos viendo que es el brazo de Jehová, el brazo de Dios, el brazo de Jesucristo, el que interviene para la redención. Oh, qué cosa tan poderosa. Si Dios mira la tierra y tiembla, y si pone su dedo sobre los montes y humean, y si las naciones son como una gota que cae sobre un balde de agua, y si todo el polvo de la tierra lo recoge con 3 dedos y lo pone en el palmo de su mano y lo pesa en una balanza, oh, qué Dios tan grande nosotros tenemos. Qué Redentor tan grande, es un Redentor por excelencia. Y Él está dispuesto a redimirnos como pueblo suyo con su brazo. Recibe el brazo del Señor. Seguimos adelante. Ahora, su pueblo confiesa y reconoce. ¿Qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? Confesar y reconocer. Vamos ahora a Éxodo capítulo 15, versículo
13. Y vamos a leer qué es lo que Dios le reveló en este cántico a Moisés. Y condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Vamos a ver entonces, Dios guía a todos sus redimidos. Romanos 8:14 dice, estos son los hijos de todos los guiados del Espíritu, estos son hijos de Dios. Aquí está confirmando que es la misericordia de Dios y que somos un pueblo redimido y que Él nos está conduciendo, nos está dirigiendo. ¿Y cómo nos está llevando? Con su poder. ¿Y a dónde nos quiere llevar? A su presencia. Entonces vemos que Él nos guía como sus redimidos. Vamos a seguir avanzando. Hay un solo Dios redentor. Salmo 78:35. Vamos hasta allá porque, como les digo, usted tiene que estar muy listo teniendo la escritura en sus manos para que usted pueda seguir esta predicación y pueda seguir esta enseñanza. Dice ahí, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Qué triste que si usted conoce al Redentor, qué triste que si usted conoce a Jesucristo y ese es su Salvador, su Mesías, su Redentor, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Qué triste que en esta hora usted se olvide de su Redentor y que usted no reconozca que hay un solo Dios de Redentor. ¿A quién va a tener que acudir? A veces nosotros los cristianos estamos acudiendo con las personas incorrectas cuando nosotros tenemos en este Redentor, en Jesucristo, amado hermano, alguien grandioso. Pero ¿sabe qué? Ahí dice la primera parte, y se acordaban, que no le venga como un recuerdo, que sea el que en esta hora en su vida un continuo reconocer, un continuo confesar que usted conoce al Redentor, que vive con Él y que vive para Él, y que este versículo no tiene que aplicarse a usted porque usted, amado hermano, reconoce que hay un solo Redentor, hay un solo Dios Redentor y este está dado en Cristo Jesús. Como redimidos, el Redentor da seguridad plena, nos llama y conoce por nombre, hace rato lo dijo, nos hace suyos. Vamos ahora a Isaías 43, muy conocido, versículo 1, y vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Yo sé que algunos dirían, se está refiriendo a Jacob, se está refiriendo a Israel, pero en el sentido espiritual, nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros tenemos promesa de ser parte de ese Israel espiritual, porque así le fue dado la promesa a Abraham, que él tendría una descendencia como la arena del mar, el pueblo de Israel en lo físico, y como una descendencia como el número de las estrellas. Ese es la iglesia de Jesucristo y todo el que crea que Jesús es el Salvador y Redentor. Ahora nos dice aquí algo muy importante, que nosotros tenemos un Redentor que nos da seguridad. Él es el creador. Amado hermano, el hecho de los cielos y la tierra, no puedes tener tu seguridad. Él es el formador tuyo. Claro, hay una plena certidumbre ahí. Y dice, no temas, yo soy el que te compré, el que te adquirí. Yo soy el que te liberté. Yo soy el que te quiero sacar de todos tus conflictos. Y algo muy importante, te puse nombre, y algo también sumamente importante, nos hace suyos. Eres de Dios o no eres de Dios, reconoces que eres de Dios, entonces cambia tu conducta, cambia tu actitud y sepa que el Señor te ha hecho tuyo. Hay una pertenencia, pertenecemos a Él, somos de Él. De Él es nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo es de Él. Somos lo que somos por su gracia. Lo que tenemos es por su gracia. Nuestras habilidades es por su gracia. Sea agradecido y reconoce que todo esto viene por ese Redentor que te ha dado esa seguridad plena, que te llama y conoce por tu nombre y que te ha hecho suyo. Vamos ahora a mirar la razón de su redención. Qué cosa tan preciosa les voy a compartir aquí. Es su amor y su clemencia, la cual es tu respuesta. ¿Y cuál es tu respuesta ante ello? Vamos a adelantar un poquito y quiero decirles que así como el libro de Ruth habla de una redención muy práctica, Isaías también entendió perfectamente este término
y tiene muchísimo de revelación acerca de la redención y acerca del Redentor. Ahora vamos a leer Isaías 63, quiero dejar aquí, 63, 8 al 10, y dice la Escritura: porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mientes, y fue su Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Esperamos que tú no seas mentiroso, porque normalmente has sido desobediente a la palabra de Dios, le has dicho que ibas a obedecer la palabra, que ibas a hacer su voluntad y no lo has hecho. Y mira lo que dice: mis hijos no mienten. Si tú has hecho esto, pide perdón al Señor y deja de mentirle al Señor. Y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Vean nada más el Redentor lo que hace. Y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió. Así es que es por amor a sí mismo, por amor a su nombre, y es su clemencia por la cual Dios nos compró, nos adquirió para que fuéramos suyo. Y luego dice, nos redimió, nos trajo y los levantó todos los días de la iniquidad. Así es que Él, por su amor y su clemencia, te redime, te adquiere, te compra, te trae, te levanta. ¿Qué más quieres? ¿Qué obra tan grande del Redentor tienes? Pero vamos a ver qué es lo que el Señor a veces dice. Pero vean todo esto hecho. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Para aquellos que niegan que el Espíritu Santo es el mismo Dios, ahora está hablando aquí que fueron rebeldes y hicieron enojar a su Santo Espíritu. No hagas enojar al Espíritu Santo, como ya en Romanos el capítulo 10 dice, no afrentes el Espíritu de gracia, como dice allá en Santiago, y no lo voy a leer, allá en el capítulo 4, ¿verdad?, que no ames al mundo, porque el que ama al mundo no ama a Dios, y el espíritu se levanta en celo. Qué triste, ¿verdad? Como también ahí en Juan dice, porque el deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo no proceden del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y deseos, pero el que hace la voluntad es el que permanece para siempre. Entonces dice, mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. A veces dices que es el diablo, a veces dices que es las personas, pero a veces es Dios mismo que se ha vuelto tu enemigo y está peleando contra ti porque tú has sido rebelde, y eso quiere decir que no te sometes a su soberanía, a su autoridad, no guardas su palabra ni haces su voluntad. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Amado hermano, toda la obra de los verdaderos siervos de Dios. Estamos tratando de que los que somos verdaderos siervos de Dios podamos tener una actitud de intercesión y de ruego, y de en verdad dar lugar no solo a nuestra obra como pastor, sino al pastor de las ovejas, al gran pastor de las ovejas y al pastor de las almas, esto es a Cristo Jesús, y a la obra del Espíritu Santo en los corazones, que es lo más importante. En este caso, como dice allá 1 Corintios 10, la columna de fuego por las noches y la columna de nube era el Santo Espíritu de Dios sobre ellos, al que les guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Sí, indudablemente que nos usa a los siervos, pero es el brazo del Señor, como ya lo vimos, porque con su brazo extendido, Él conduce a los redimidos. El que dividió las aguas delante de ellos, ahí están los milagros del Espíritu, haciendo así su nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Y mire, aclara bien que aún siendo nosotros los siervos de Dios o directamente Dios, es el Espíritu de Jehová quien los pastorea. Pero ¿cómo los pastorea? Dice, y el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, como un animal que no ha visto a ser humano y que lo bajan, pues imagínese, viene dando coces y cornadas, y a veces el pueblo se comporta, perdone si así usted se siente ofendido, usted se comporta como bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y vamos a dejar hasta ahí la lectura de este capítulo acerca de la redención y del amor y de su clemencia. Pero ¿cuál es la respuesta de nosotros ante ello? Qué triste respuesta. Cambiamos ahora a otro enunciado.
El camino de los redimidos es el camino de la santidad. Ya te hablé un poquito de eso, pero Isaías lo deja bien claro. Y hoy yo no hablé del contexto de Isaías 59, me tocará hablar otro día, pero tiene que ver con eso. Pero vamos a ver un resumen de ello en Isaías 35, 8 al 10. Y miren lo que dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Gracias, Redentor. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. La plena seguridad, la certidumbre del Señor, para que caminemos los redimidos. Vea usted qué cosa. El camino de los redimidos es un camino de santidad. Y dice, y los redimidos, o sea, los comprados, los adquiridos por el Señor, dice, por el Redentor de Jehová, volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aquí nos está hablando, ¿verdad?, de ese gozo que a veces se nos rompe, y de esa paz y de la alabanza y de la adoración que el Señor está queriendo que sus redimidos se expresen, y que es parte de ese camino de santidad. Pero acordémonos, ¿verdad?, Dios es santo y habita en medio de las alabanzas de Israel, ¿sí? Y al que ordenare su camino le mostrará la salvación de Dios. Así es que, amado, vamos a sacrificar alabanza al Señor, pero ordenando nuestro camino. Vamos a tener otra idea más acerca de esta redención. La redención, como venimos hablando, es integral. Quiero cambiar, porque ya hablamos de que es completa, ahora integral, porque también fue parte del concepto que dimos de Redentor. ¿Y qué es? ¿Por qué le llamamos integral? Porque es de espíritu, alma y cuerpo. La redención entonces es espiritual, es moral y es física. Vamos a regresar al Salmo 69, 18 y vamos a mirar qué dice la Escritura ahí. Y dice la Escritura: acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Está hablando ya no solo de una redención física. El pueblo de Israel fue redimido física, moral y espiritualmente de Egipto. Pero aquí nos está hablando el salmista de la redención de su alma. Vamos al Salmo 103, versículos 2 al 5. Y dice la Escritura: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces está hablando del alma, está hablando del perdón, dándole vida al espíritu, está hablando del cuerpo, sanidad, de las dolencias, está hablando de la vida, está hablando de coronarnos de favores y misericordias en todo sentido, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico. Así es que el Salmo 103 habla, aunque no dice la palabra, de una redención integral, espíritu, alma y cuerpo. Terminamos diciendo que esto es congruente con la obra del Espíritu en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el de abajo: fiel es el que llama, el cual también lo hará. Así es que, amado hermano, la redención es integral, espíritu, alma y cuerpo. Deja que el Redentor haga la obra en tu espíritu, tu área de intuición, de comunicación, de comunión con Él, en tu alma, mente y pensamientos, deseo y voluntad, emociones, sentimientos, en tu corazón, que sea limpio, en un espíritu recto, en tu conciencia, en tu subconsciente, y físicamente en todo tu cuerpo, tus 207 huesos, todo, extremidades inferiores, superiores, tu tórax, tu cuello, tu cabeza, todo lo que contiene y viste, de tal manera, aparatos y sistemas y miembros, membranas, todo, Señor, válvulas, sea guardado irreprensible. Bendito el Señor. Concluimos. Nunca te apartes del Redentor, ni te rebeles, ni hables mentiras contra Dios. Vamos allá a Oseas, capítulo 7, versículo 13. Y dice: ay de ellos, porque se apartaron de mí,
destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, ahí está el Goel, y ellos hablaron mentiras contra mí. Qué triste me ha tocado ver hermanos que se rebelan contra Dios, que hablan mentiras, que hablan palabras violentas contra Dios, y que el Señor dice que su pueblo lo hizo. Oseas, amado hermano, fue profeta, ¿verdad? Junto con Isaías y Miqueas, y él lo profetizó, ¿verdad? Allá en Israel. Qué triste esta condición. Y terminamos regresando a nuestro texto. Dije que iba yo a explicar un poquito Isaías 59, 20 y 21, y dice: y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad. Ahí está, que nos volvamos del pecado. Ahí está la redención, como vimos muy claramente en el Nuevo Testamento. En Jacob dice Jehová: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vive bajo el pacto del Redentor. ¿Y cuál es el pacto del Redentor? Que el Espíritu de Dios va a estar sobre nosotros, ¿sí? Que las palabras suyas me las va a poner en su boca, ¿sí? Sí, y no solo en nuestra boca, sino en la de nuestros hijos y en la de nuestros descendientes, en los hijos de nuestros hijos hasta nuestros nietos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Vive bajo el pacto del Redentor. Este es el pacto del Redentor. Que el Señor te haga entender, que el Espíritu sea contigo. Yo ruego que la revelación y la inspiración, y que las cosas que tú no entendiste las puedas entender. Y si es necesario, vuelve a escuchar este mensaje y ve todos los versículos. Yo en el nombre de Jesucristo declaro que sobre ti es la revelación y el entendimiento, que abra sus ojos, que abra tus oídos y abra tu corazón para que entiendas en el nombre de Jesucristo. Ahora quiero hacer una pequeña administración para todos los que tienen necesidades. Acuérdese que esto es muy importante. Es por la fe en el nombre de Jesucristo. Es en el poder del Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es omnipresente y está en todo lugar, es omnisciente, todo lo conoce, es omnisapiente, todo lo sabe y es omnipotente, todo lo puede. Y también declarando que esto será conforme a la potencia de la gloria del Señor y toda su grandeza y su autoridad. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo clamo por todo tu pueblo, por los que están en enfermedad, para que tú los sanes, por los que tienen dolores, para que tú les libres de dolores, por los que están oprimidos, para que tú los libertes, por los que están tristes, afanados y preocupados, porque tú, Señor, les quites todo ese afán de su corazón a causa de todas estas calamidades que están viniendo. Que lo que debiera de ser es que nosotros alcemos nuestros ojos al cielo, dependamos de ti, estemos en gozo y estemos en paz, sabiendo que tú tienes control de todo, como tú nos lo has dicho, no solo por las revelaciones de tu Espíritu, sino por tu palabra. Yo ministro todo esto, que caigan cadenas, que caigan opresiones, que liberten los hogares, que no sea motivo de enojos ni pleitos en los hogares, este confinamiento y la cercanía ahora más de los integrantes de la familia, de tal manera que tú seas glorificado, que venga tu paz, que venga de tu gracia sobre todos ellos. Padre, y te ruego en el nombre de Jesucristo que con el poder tuyo hagas toda esta obra en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria, que reciban, Señor, esa bendición tuya, todo tu pueblo que me está escuchando en todo lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros, sobre toda la congregación, y nos bendecirás. Hágalo usted unos por otros, hágalo entre familia, bendíganse y bendiga a toda la iglesia de Jesucristo que nos reunimos. Y ahora los encomiendo por estos días difíciles, porque necesitamos el sustento, necesitamos la provisión, necesitamos que el Señor sea también nuestro Salvador, nuestra salud.
Ahora los encomiendo a la gracia de Dios. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Mandamos abrazos en Cristo Jesús, abrazos y besos en Cristo Jesús, aunque ahora sean virtuales, pero de corazón lleguen hasta su vida en el nombre de Jesucristo. Amén.